CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Muy buenos días, hoy es jueves 24 de mayo, soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica en sustitución de William Meléndez, que se encuentra en una misión fuera del país. Gracias por estar atentos a esta entrevista que se transmite en vivo a través de la prensagráfica.com y a las 9 de la noche por el canal 2595 en cable. Esta mañana nos acompaña Julio Valdivieso, presidente de la GEO, con quien charlaremos sobre el estado actual del mercado energético salvadoreño, además de otros temas como el transporte público. Julio, bienvenido a la prensa gráfica. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Puede enviar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter @LLaíneslpg y al correo llaineslaprensagrafica.com. Vamos a empezar hablando un poco sobre el estado actual de la GEO y en él, ya que nos cuente un poco cómo está el tema del el arbitraje, las negociaciones que había con el socio italiano de la GEO. Bueno, gracias, Luis. Este tema yo creo que está ahorita, dijéramos, pasando por un momento de letargo. Los recursos que se interpusieron por parte del accionista, porque debo aclarar de que esto ya es un tema de accionario, no es un tema de la GEO propiamente dicho. Entiendo hasta donde yo me quedé en la película que se había interpuesto el recurso de nulidad contra el laudo, y yo creo que eso tiene una tramitología un poco retrasada. Se interpuso ante la jurisdicción ordinaria de París y están esperando pues el resultado de esa interposición de recursos. Ahora, en lo que respecta a la GEO, hemos hecho un esfuerzo y la línea que tenemos los directores, especialmente el nuevo presidente de la CEL, es que los temas de accionistas se discutan con los accionistas y los temas de la sociedad se discutan como sociedad, ya que pues el punto en común que tiene NEL y que tiene la INE es el hecho de que la empresa debe salir adelante, independientemente del tema accionario o de los problemas que hayan habido hasta este momento. Claro. Entonces, ahorita, ¿cómo están, digamos, en el caso de la GEO, la producción de geotermia está normal? Es decir, no ha habido suspensión de ningún en lo más mínimo. Y ahorita, actualmente, ¿cuánto del mercado salvadoreño se...? Es una pregunta sumamente importante para que la ciudadanía pueda entender. El mercado energético, la matriz energética en términos generales del país, predominantemente es combustible fósil, lo que le llaman búnker, es decir, claro, derivado del petróleo. Derivado del petróleo. Una parte hídrica y una parte geotérmica, porque nosotros lamentablemente no tenemos ni energía solar ni eólica, de tal manera que nuestra matriz energética solo tiene tres componentes, que es la hídrica, la hidráulica a través del agua, la de búnker y la de geotermia. Contestando puntualmente tu pregunta, del pastel del mercado energético del país, la GEO tiene el 26% y entre el 24 y 26% de toda la energía que se consume en El Salvador es proveniente de la GEO. Creo que es de reconocer lo visionario que fueron aquellas personas que ya por el año de 1976, pues en Aguachapán empiezan a darse los primeros indicios y los primeros pasos, y es así como se crea la primera gran planta que tenemos en Aguachapán, con una capacidad instalada de 95 megavatios, ¿verdad? Con más de 35 años de esas máquinas que están todavía funcionando, y después se abre el campo geotérmico de Berlín con una capacidad instalada de 105. Actualmente la GEO tiene una capacidad de producción de 170 megavatios efectivos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, bueno, otros países no tienen ni siquiera un 10% de geotermia. No. Es decir, de hecho, El Salvador está entre este selecto grupo de países donde la geotermia es una parte importante de su matriz energética, quizás compitiendo con Islandia, ¿verdad?, que tiene esa fuente. Pero ¿cómo se aprovecha, digamos, al usuario, es decir, al usuario final,
para impactar en los precios, o por ser esta una cuarta parte de la matriz, tiene un efecto leve. Lo que pasa es que el año pasado, bueno, primero quiero, antes de entrar al tema de lo que es tarifa, que no tenemos nada que ver ninguno de los generadores. El petróleo, dijéramos, con la tendencia hacia el alza, hace que los países que tengan pocos recursos económicos, ya no digamos naturales como es el petróleo, El Salvador no tiene petróleo. La geotermia es una fuente muy importante de energía. Yo me atrevería a decir que El Salvador, dada su participación en el mercado, está entre los 2 o 3 primeros lugares en el mundo de utilización en relación a su matriz energética. No es que es el primer productor en el mundo, sino dado que tiene el 25% del mercado, está catalogado como el segundo o tercero en el mundo en cuanto a su matriz energética. En geotermia, que es de los, dijéramos, de los negocios de un alto riesgo la inversión, porque tú no sabes qué es lo que vas a ver abajo de la tierra. La gente cree que echa humo y dice aquí puede haber pozos, pero la verdad es que el riesgo geológico es altísimo. Esto es una inversión a alto riesgo. Quizás la cuestión más importante que tiene la GEO desde 1976 es su personal. El 99.9% del personal de la GEO es salvadoreño. Y yo te digo, es un orgullo para uno estar al frente de una empresa donde el personal es eminentemente técnico, capaz y lo más importante para mí, identificado con la empresa. Ahora, ¿cómo funciona esto en el tema de la tarifa? Es decir, en agosto hubo un cambio de un sistema marginal a un sistema de costos. Lógicamente todavía este sistema no ha arrancado como debería de ser, en el sentido de que no está contratada el 80% de la demanda. Tiene que haber contratos a largo plazo para que se pueda indexar esos contratos a largo plazo hacia la tarifa. La verdad es que es una demagogia estar diciendo de que, mire, siempre hay que buscar hacia la baja. Lo que este nuevo mercado está planteando es darle una estabilidad en el tiempo a la tarifa. La energía más cara, Luis, es la que no se tiene. El país necesita de invertir en recursos naturales, en el sentido de buscar otras fuentes alternativas. El petróleo cada vez va más para arriba. Yo no creo que vuelvan a haber precios de $45 el barril de búnker, que es con lo que se hacen las proyecciones para las plantas térmicas. Y no creo que vuelva a esos niveles, de tal manera de que lo que debe de hacerse es un plan de ahorro energético, más fuentes de generación, dijéramos, naturales, como puede ser la eólica, la solar, la termosolar. La maremotriz lo descarto porque es muy cara, pero creo que hace falta más. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a tocar precisamente sobre esos proyectos de nuevas fuentes en el siguiente bloque, ya regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas
Muchas gracias por seguir con nosotros. Hablamos en estos momentos con Julio Valdivieso, presidente de la GEO, y vamos a tocar en estos momentos el tema de la ampliación de la matriz energética en El Salvador. En estos momentos, hay hablaba usted del tema de la energía termosolar. Ya para 2026, según los proyectos que hay en el Consejo Nacional de Energía Eléctrica, se debe tener en construcción 200 megavatios con energía termosolar, al menos que significan 4 proyectos de 50 megavatios, haciendo cálculos. En estos planes, ¿cómo están? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de tener alguno en marcha pronto? Bueno, cuando yo fui director ejecutivo de la INE, se hizo el estudio para medir la radiación a nivel nacional, y El Salvador quizás es uno de los países privilegiados, ¿verdad? Porque hay suficiente radiación. Eso lo que te hace el estudio de prefactibilidad es definir las condiciones. Quizás una de las ventajas que tiene la energía solar, porque está la termo y está la fotovoltaica. La termosolar, el combustible es el sol, porque de ahí todos los componentes son iguales, ¿verdad? Calientan agua, el agua se convierte en vapor y eso mueve una turbina y ahí todo es exactamente igual. Dentro de la termosolar está la modalidad con almacenamiento o sin almacenamiento. ¿Qué significa una y otra? Costos. Es decir, si tú querés, cuando hay sol, ahorrar, cargas las baterías y después las inyectas cuando el precio está más caro. O simplemente no tenés almacenamiento y inyecta directamente, pero ahí corres el riesgo que cuando llueve, está nublado, es decir, no generas. El costo de los megavatios instalados es muchísimo más caro, una energía termosolar. ¿Cómo funciona en otras partes del mundo? Ningún proyecto en el país va a tener viabilidad con energías renovables si no existe un incentivo de carácter legal en el sentido de despachar como primera energía la proveniente de recursos naturales, independientemente de su monto como la está ofertando, porque tú no puedes competir una energía solar carísima con una energía geotérmica o hídrica, es decir, es imposible, los costos son unos. En ese sentido, creo de que la visión que tiene el Consejo Nacional de la Energía para el año 2025, entiendo yo, de llevar 200 megavatios, tiene una ventaja. Nuestro país es eminentemente reducido. Una presa hidroeléctrica inunda no menos de 4.000 a 5.000 manzanas en un país tan pequeño, con toda la oposición que eso significa, y si no, mira el Chaparral. Hubo una oposición enorme a que se hiciera la presa. Entonces, por un lado ves que el tema ambiental, del cual hay que ser respetuosos, pero aquí es una ponderación entre qué es lo que queremos en el tema energético. Y este problema lo tienen todos los países del mundo. Ese conflicto natural que se da entre, dijéramos, los que quieren el tema de la energía y los que protegen el medio ambiente. Entonces lo que se tiene que buscar es una ecuanimidad, un equilibrio. Pero en el caso de la termosolar, con mucho menos terreno, tú puedes tener, dijéramos, una capacidad instalada de 200 megavatios. Para una planta de 50 megavatios, yo me atrevería a decir que andan por unas 250, 300 manzanas, dijéramos, de terreno. Ahora, también hay que entender que las condiciones de los terrenos tienen que ser, dijéramos, planos, con acceso al agua, que la línea de transmisión esté cerca. Entonces, me imagino que si el Consejo ya tiene su visión estratégica hacia el año 2025, esperemos que haya identificado todos aquellos posibles escenarios donde se puede desarrollar este proyecto. Pero digamos, el tema, hay visiones en otros países. Hace poco oímos una noticia de que la empresa Apple, la que fabrica los iPads, va a eliminar el consumo de energía que se haya utilizado carbono, y entonces planea grandes inversiones en granjas solares como apuesta al futuro, ¿verdad? Entonces El Salvador teniendo esta amplia radiación que puede utilizarse,
El tema esto de los incentivos que usted dice todavía me imagino que está en embrión, no se ha No, presentado ningún proyecto. hay una Sí. ley de incentivos fiscales hasta proyectos de megavatios, si no me equivoco, de 20 megavatios. Pero eso dijéramos es una parte. ¿Vea? Cuando yo hablo de incentivo me estoy refiriendo a que hay que reformar el reglamento de operaciones de la UT y priorizar el despacho en aquellas fuentes de energía que provienen de energías renovables, porque de lo contrario no va a tener viabilidad, nadie va a venir a invertir millones y millones de dólares para ser el último en despachar o que su tasa de retorno, su rentabilidad se la den en 60, 70 años. El empresario no ve eso. Entonces, por eso yo sí creo que el Estado y el gobierno debería de apostarle a los estudios de prefactibilidad y de investigación, porque el Estado sí tiene ese fin social, ¿verdad? Que debe de ser de la investigación y desarrollo de proyectos. Nosotros en la GEO tenemos un departamento que, a pesar de que somos energía renovable, de las energías más limpias del mundo, tenemos un departamento de investigación y desarrollo para estar por lo menos monitoreando otras tecnologías. La maremotriz, por ejemplo, es una, de aquí a 20, 25 años quizás pueda funcionar. La eólica, lamentablemente no hemos sido agraciados, dijéramos, por otro tipo de recursos como es el viento, pero porque tú tenés que mantener, dijéramos, si no me equivoco, en el último estudio, por lo menos 3 metros por segundo permanentes de ráfagas de viento. Y en el caso de la eólica, que es la de viento, es una energía de respaldo, la que tú tenés que tener, porque ¿qué pasa el día que no haya viento? Y tú tenés un contrato. Entonces, todas esas, dijéramos, alternativas, creemos que es posible. Ahora, el televidente y los lectores se estarán preguntando, bueno, ¿y qué gana el usuario? Si el usuario está pretendiendo que va a regresar a precios de hace 20 años, esa es una falacia. Es decir, para mí la energía más cara, insisto, es la que no se tiene. Tiene que haber una concientización en el uso racional del recurso también. Es decir, tenemos que cambiar hábitos de costumbre, tenemos que hábitos de consumo. Hay gente que pasa todo el día con la televisión prendida, las luces prendidas. O sea, ese hábito hay que cambiarlo, porque al final alguien paga la fiesta de una u otra manera. Entonces yo creo que la mezcla de ciertas acciones puede llevar a una estabilización de la tarifa. El suministro. Exacto, pero que alguien crea que con el cambio, con el más incremento de energía, va a descender, yo tengo mis reservas. Se va a estabilizar, pero no va a descender. Vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos en el siguiente bloque hablando también un poco sobre las posibilidades de inversión en estas áreas. Ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Muchas gracias por seguir con la entrevista en línea de la prensa gráfica. Converso en estos momentos con Julio Valdivieso, presidente de la GEO, y hablamos un poco sobre las otras inversiones de la diversificación de matrices y sobre todo la apuesta de inversión en energía renovable.
Hace poco hemos mencionado el tema del Chaparral, la oposición que hubo por el tema de medio ambiente, ¿verdad? La inundación de terrenos. No, Y de hecho, el proyecto está paralizado en estos momentos. ¿Hay alguna posibilidad de que, bueno, el contrato se hizo bajo la figura de llave en mano, pero entonces no hay posibilidad de hacer algún cambio, como alega la empresa que dice que hay una falla geológica que no había detectado cuando hizo el diseño? Desconozco, ya tengo más de 4 o 5 años que no estoy enterado en ese tema, ¿verdad? Sí sé que por los medios de comunicación que están en una etapa de trato directo, donde cada uno está presentando sus planteamientos, al final esto es eminentemente técnico la solución. Aquí el tema no es legal, el tema es técnico, el tema es de seguridad de presa, por lo tanto que yo creo que habrá que esperar qué resultados tiene esa primera etapa, que es la antesala de un posible arbitraje, ¿verdad? Claro, sí, está pendiente todavía. Y hablando del tema de contrataciones, regresando al tema de la geo, cuando la geo surge como una inversión de la CEL, ¿verdad? De buscar geotermia, generación, y luego viene esa transformación donde se pasan los activos a otra empresa, empieza a funcionar la geo y posteriormente se hace una invitación a un socio extranjero que terminó siendo la estatal Enel, ¿verdad? De Italia. Esta contratación que se hizo, me imagino que es el tema, los que estaban haciéndolo, estaban facultados también para hacerlo, la gente que firmó ese contrato en esa forma, porque algunos creen que en realidad lo que pasó fue una privatización. Mira, hay varias interpretaciones, yo te voy a decir en términos generales, porque es fácil hacer planteamientos sin conocer todo lo que es el tema. La Ley General de Electricidad se dicta ya por el 98-99 y antes la CEL tenía, dijéramos, el monopolio estatal. Era generador, era distribuidor, transmisor y comercializador. Tenía las 4, dijéramos, rubros. Como consecuencia de la ley de privatización, de la Ley General de Electricidad, obligó por mandato de ley a que la CEL se separara de esas actividades y formara cada una de estas empresas. Y así se crea ETESAL, que es del Estado, que es la empresa transmisora de El Salvador, solo que bajo la denominación Sociedad Anónima. Se emplea la empresa geotérmica de El Salvador, que originalmente se llamó GESAL y después la Geo, y se crea también parte, dijéramos, de inversiones energéticas, para darle cumplimiento a un mandato de carácter legal. En ese sentido, pues yo creo que fue todo un proceso que se llevó a cabo. Se vendieron las térmicas, porque CEL en ese momento tenía las térmicas, hubo una ley especial. En ese sentido, pues está siendo discutido todavía en el arbitraje los temas de fondo, ¿verdad? Y yo creo que al final hay que esperar qué es lo que va a pasar. Claro, con el tema de la diversificación que se hizo en ese momento, de la ruptura que se hizo del monopolio de CEL en estos temas, al final se van creando, por ejemplo, me dice inversiones energéticas, INE, la Geo, ETESAL, bueno, y hay otras pequeñas que manejan el tema de las hídricas. SECSA, esas son las centrales. Entonces, al final de cuentas, hoy estamos entrando en el tema de la ley de transparencia, pero como son subsidiarias y funcionan como modalidad de sociedad anónima, no entran en esta en el tema de cada una tiene su propia particularidad. De hecho, la Corte de Cuentas, allá por el 2007, creo, emitió una opinión. Es decir, no es que no estén reguladas, como se ha pretendido hacer saber. Cada una de estas empresas tiene su propio mecanismo de control, tiene sus auditorías internas y sus auditorías externas, que le rinden cuenta al final al accionista mayoritario, que es él. Al final la cabeza de grupo, digamos, de todas las acciones es él. Y hay un criterio muy claro, muy definido, que donde están las inversiones o producto del dinero del Estado, que es de los contribuyentes, también debe estar una fiscalización de la Corte de Cuentas. Solo que la Corte de Cuentas delimitó el ámbito de aplicación a las utilidades, es decir, a ver que se manifiesten utilidades hacia sus accionistas, ¿verdad? Y sí las audita, pero de acuerdo a sus propios procedimientos internos. Para el caso, en el Estado, la ley de contrataciones y adquisiciones es la norma fundamental para que rige las contrataciones. En el caso de la GEO tiene su propio mecanismo
de control, porque la AEO tiene un socio privado, que es el contrapeso, dijéramos, del otro socio. Y el Estado es un socio más en este socio público-privado. Entonces yo creo que no es que no exista mecanismos de fiscalización, sino que lo que existe son los métodos de cada una de las empresas versus lo que el Estado tradicionalmente se hace. Hubo el tema de, ¿cómo se llama? Una crítica bastante fuerte de Arena diciendo que, bueno, más bien, primero reconoció Arena que el mecanismo por el que se crearon estas subsidiarias terminó siendo un error porque se podía proceder a manipulaciones, pero ahora, ¿cree que puede haber algún cambio o este sistema debe ser adecuado solo para transparentarlo un poco más? Mira, el problema no es de mecanismo, el problema es de aplicación del mecanismo. Es decir, todos los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente las da la ley. Los mecanismos de control existen, Corte de Cuentas, existe el Tribunal de Ética Gubernamental, existe incluso la propia Fiscalía. Entonces yo creo que cuando algún funcionario se extralimita en sus funciones, pues ya está determinado en la misma ley. Cualquier cosa que sea para transparentar una gestión, creo que no debería de descartarse. Y las peticiones, digamos, luego de venir a oír estas críticas de Arena, cuando fueron en gobiernos de Arena que surgieron, este mecanismo, ¿cómo las interpreta? No sé el mecanismo, cómo lo orientó, ¿verdad? Yo te puedo decir que los mecanismos que se consideraron en cada uno de estos instrumentos funcionan. De hecho, la GEO le remite a ellos todas las utilidades, van íntegramente hacia el accionista, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que hacer una cosa, Luis. Yo creo que ha faltado, dijéramos, por parte de CEL, decir el esfuerzo institucional que ha hecho la CEL en todos estos años. La CEL ha subsidiado para que la tarifa del usuario no ha aumentado durante los últimos 15, 20 años, más de $600 millones directamente al subsidio. Lo que pasa que el consumidor no lo percibe de esa manera. ¿Me explico? Claro. Pero si no hubiese sido una intervención de CEL con ese esfuerzo económico, ¿verdad?, el impacto en la tarifa hubiera sido muchísimo mayor. Entonces yo creo que es de reconocer la labor que la institución ha hecho en beneficio de todos los ciudadanos, de todos los que consumimos energía, porque se ha subsidiado en un momento a todos por igual. Claro. Yo creo que vale la pena ahorita hacer un alto en el camino, ver la focalización de los subsidios, en el caso específico de la energía, ¿verdad?, para ser, dijéramos, solidarios con los demás que en realidad no pueden pagar la tarifa eléctrica. Además que se han tomado dineros de CEL para otros subsidios. El caso del gas también se complementa con fondos provenientes no sé si lo hará. Yo creo que no. Yo creo que no, porque el subsidio se hace a través del FINET. No es que CEL saque el dinero. Se hace una transferencia al Fondo de Inversión Transitoria y del Fondo de Transmisión se subsidian los hogares salvadoreños. O sea, no es CEL el que le da directamente. Por lo menos yo te puedo hablar hasta hace 5 años que en ese sentido pues daba las opiniones legales. Pero fuera de ahí, no sé, desconozco si han modificado la ley del FINET y han estado utilizando mecanismos para el subsidio del gas. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de la entrevista en línea de la prensagráfica.com. Estamos hablando con Julio Valdivieso, presidente de la GEO, pero también vamos a aprovechar la experiencia de Julio Valdivieso como ex viceministro de Transporte, especialmente en estos momentos en que estamos viendo cómo se están creando nuevas figuras, estas negociaciones entre recortar el subsidio, aumento de tarifa, rechazo al gobierno del aumento de tarifa. En particular, el tema del fondo de atención a las víctimas de accidentes de tránsito, ¿lo ve como un nuevo impuesto? Bueno, primero te quiero decir que hay que aclararle a la ciudadanía que hay un error de conceptos en cuanto a lo que fue el seguro obligatorio, a lo que es el seguro obligatorio y lo que es un fondo. Yo te puedo hablar de cuál fue la filosofía que nos inspiró, porque Dios nos inspiró, porque tu servidor en el año 1096 implementó la ley y contenía la ley del seguro obligatorio, que ha sufrido más de 14 entradas en vigencia. La ley está contemplado el seguro obligatorio. Lo que han venido postergando es su entrada en vigencia. Entonces, ahora se aparece una nueva figura, desconozco el contenido, no puedo opinar sobre el fondo. Lo que sí te puedo decir es que la filosofía del seguro obligatorio es para responder a las víctimas producto de un accidente de tránsito. No tiene nada que ver con el financiamiento para la renovación de flota vehicular, no tiene nada que ver con el tema de apoyar al fovial, que yo no estoy en contra de que se haga esto, pero no bajo la naturaleza de un seguro obligatorio. Es decir, ese es, dijéramos, el espíritu, y la ciudadanía lo debe de entender muy claramente. Yo parto de un principio de que cualquiera de los que conducen, los que me están viendo y cuando lean la entrevista, deben estar conscientes que en cualquier momento nos podemos ver inmersos en un accidente de tránsito donde hay un lesionado. Y hasta entonces usted, amigo, va a dimensionar lo que significa la responsabilidad de ir tras un volante. Hay cárcel. Tiene la posibilidad de pasar por lo menos 9 días detenido. ¿Verdad? Entonces yo creo que si lo vemos desde el punto de vista pragmático, el seguro obligatorio ayuda al que conduce. Pero más allá de eso, las víctimas que salen producto de un accidente de tránsito, que son atendidas, y hay un error de concepto, Luis. La gente cree que cuando atropellen a una persona bajo la figura del seguro obligatorio, cree que le van a dar dinero, y ese es un error. La filosofía que inspiraba el seguro obligatorio era decirle, bueno, ¿a dónde fue atendida esta persona? Bueno, en el Hospital Rosales, ok. Va al Hospital Rosales y dice, bueno, ¿cuánto se gastó en atenderlo? Se invirtió para atender a esta persona. X cantidad. Es al hospital al que se le debería de dar el dinero, porque si no, aquí va a haber un montón de gente, a la situación económica en que pasa, se le van a estar tirando a los carros por efectos de creer que van a obtener un beneficio. Eso ha pasado en todas partes. Entonces yo creo que sigo creyendo que la filosofía que inspiró el seguro obligatorio es la correcta. En ninguna parte del mundo tú sacas un vehículo que no está asegurado, y por eso se llama seguro obligatorio, pero el seguro obligatorio solo es para víctimas. No es para reparar carros. Y hay que decirle con toda la claridad a la sociedad. Aunque los aseguradoras ofrecen esa opción, bueno, pero son extra. Es decir, si crea un seguro full cover, es decir, los alcances, ese ya es privado. Lo que el Estado te va a exigir es decir, bueno, lo mínimo para que usted pueda circular es que me garantice que en caso que atropelle a una persona, va a haber forma de cómo reparar. ¿Cuánto gasta la red pública hospitalaria en, dijéramos, indemnizar, en ayudar a toda esta víctima? Es decir, yo creo que el tema da para más, Luis. Yo creo que no hay que verlo con hígado, sino hay que verlo con cerebro. Vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar en el siguiente bloque, hablando también un poco más de este tema de transporte. Ya regresamos.
Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Gracias por seguir la entrevista en línea de la prensagráfica.com. Con Julio Valdivieso platicamos ahora en este momento sobre el tema de transporte y ahora especialmente el tema de la propuesta de reformas que se ha hecho para modificar el monto de las multas. Están elevando sustancialmente el caso, por ejemplo, del tema del manejar en estado de ebriedad, el tema de la conducción temeraria hasta $500, ¿verdad? Porque según el ministro de Obras Públicas, cualquiera paga 57, ya se han visto muchos casos de reincidencia pagando $57 y volviendo a cometer ¿Cómo ve esta iniciativa? Bueno, primero hay que deslingar muy claramente. Una cosa es una responsabilidad administrativa y otra cosa es una responsabilidad penal. En materia de tránsito, todos los delitos son culposos, es decir, no hay intención de querer causar el daño, aunque hayan fallecidos. Están catalogados como delitos no culposos, porque si se les comprueba el dolo, pues ya no es del ámbito de tránsito, sino que el ámbito estrictamente penal. Cuando se trata de elevar en el caso de los conductores temerarios, esos son delitos, no son faltas administrativas. Caen dentro del ámbito del delito y así está tipificado como conductor temerario. Ahí hay que ver las penas si están adecuadas. En el caso de las multas, son por faltas administrativas por irrespeto al Reglamento General de Tránsito, pero no para efectos de delito. Yo creo de que el tema de la multa, comparto de que se ven, pero de nada, $1 millón puede ser la multa, pero si al final no la pagan, bueno, aquí ya se han visto casos, ustedes han investigado casos, de que hay conductores que tienen 300 esquelas. Entonces, ¿de qué sirve seguir imponiendo multas si al final no se logra el objetivo? La multa lleva un ingrediente de ejemplarización, de prevención, pero ¿qué es lo que se debería de hacer? Se ha dicho hasta la saciedad de que manejar un vehículo no es un derecho, es un privilegio. Por lo tanto, si estos señores quieren manejar una unidad del transporte colectivo, no solo basta tener licencia, deberían de tener un carnet especial para manejar y con vencimiento de cada año. ¿Cuál es el problema ahorita? Te ponen una multa a tu licencia y hasta dentro de 5 años que vas a renovarla. Ya para ese tiempo es imposible seguir pagando porque tiene intereses, etc. Si hubiese el mecanismo, en el caso del transporte colectivo, de cada año estarles, previo a renovar su licencia, le pidieran la solvencia y si no, no trabajas, entonces la cosa cambia. Y aquí es donde yo apelo a la responsabilidad de los empresarios, porque es la otra lado de la moneda, que ellos no le deberían de dar trabajo a aquellas personas que no le presenten la solvencia y su licencia renovada. Cuando empecemos a dar esas muestras, entonces vamos a empezar a ordenar este país. Y no solo me estoy refiriendo al transporte colectivo, me estoy refiriendo incluso al transporte privado, que tiene tan o cuan malas conductas. Yo decía que una de las grandes facturas que el país está pagando es que aquí primero se sacaba la licencia y después se aprendía a manejar. Y eso lo saben muchísima gente que cometieron ese tipo de situaciones. Ni siquiera leen el reglamento porque lo que van a hacer es un examen teórico de 10 preguntas. Y la gente tiene complejos de inglés, les digo yo. Todos manejan a la izquierda. Todos, ve usted la conducta.
y no acepto cuando me dicen, mire, es que es cultural. No, porque yo le aseguro, Luis, que la misma persona que aquí se comporta como un energúmeno, como un salvaje, cuando va a los Estados Unidos, desde que esté en la fila haciendo cola allá para entrar, hasta que el chelito le dice next, hasta entonces pasa. Allá usa el cinturón sin ningún regaño, tiene una bolsa para botar la basura, no se cruza la calle a medias, espera, puche el botón para que le prenda la salida. Y es la misma persona con dos conductas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que allá, si lo llegan a agarrar en una infracción de tránsito, que Dios lo guarde y lo socorre. Aquí, todos sabemos, van a poner la multa, hasta cólera. Mire, yo he visto que cuando nos revisan aquí en la salida, les da cólera a la gente. Cuando van a pasar la... ¿A un retén, por ejemplo? No, en el aeropuerto. Les da cólera. Ay, que se vayan a poner al brinco en Estados Unidos. Entonces yo creo que son patrones que tenemos que ir cambiando, ¿verdad? No comparto, creo que yo soy más preventivo en este tema, creo que le debemos de apostar por lo menos. Yo sugería que el tema, dijéramos, del tráfico, el tema del reglamento, el tema de la prevención, debería de incorporarse como materia, sobre todo en aquella edad de los jóvenes que están entre los 15 y 18 años, los futuros conductores. Debería de ser una materia dentro del pensum del ministerio, de ver las consecuencias que implican ir tras un volante. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos en unos segundos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Gracias por seguir con nosotros en la prensagráfica.com y hoy a las 9 de la noche en el canal 25. Estamos hablando con Julio Valdivieso, presidente de la GEO, pero también ex viceministro de Transporte, y en el tema que se está negociando ahorita, del tema del subsidio para los transportistas, hay una propuesta del gobierno de reducirlo al 50%, pero vemos en la Asamblea un rechazo incluso del FMLN y del resto de partidos a cortar este subsidio, porque podría implicar o tener un efecto en el pasaje, ¿verdad?, que pagan los salvadoreños. Pero ¿cómo ve usted que, bueno, ya ha sido como viceministro, lidiar con eso de estar financiando a una empresa en particular? O sea, son empresarios que reciben dinero del Estado para prestar sus servicios. Bueno, yo creo que hay que ponerle la dimensión. Este subsidio, hay que aclararlo, no es al empresario. Este subsidio debería estar orientado a quien lo recibe, que es el pasajero. En ese sentido, comparto el concepto de la focalización orientada directamente al usuario del sistema. Segundo, Luis, no hay almuerzo gratis. Alguien va a pagar este subsidio y lo pagamos los que consumimos combustible. No hay otra forma. Es decir, también tenemos que entender que el 80% de la población se transporta en esta modalidad de colectiva. O sea, es una realidad. Que el impacto en la tarifa es grande. Mire, televidente y lector, cualquiera podría decir que subirle 10 centavos a la tarifa no implica absolutamente nada. Pero aquí hay un problema de fondo. Nunca las rutas fueron establecidas tomando en cuenta el origen y el destino del pasajero. Entonces, te ejemplarizo. Una persona que vive en Apopa y trabaja en Escalón, toma 3 buses de venida y 3 buses de regreso.
Si tú le sumas 10 centavos por bus, estás hablando de 60 centavos diarios, solo él. Confrontarlo por el mes y después contra el salario mínimo y verás el impacto que eso significa en el bolsillo de la mayoría de la población. Por lo tanto, el tema tarifario, tema muy sensible. Ahí es donde entra, dijéramos, el Estado a focalizar la ayuda al pasajero. Pero el subsidio debería estar orientado al pasajero, no al empresario. Es una tarifa subsidiada, pero al pasajero. Entonces, en ese sentido, yo creo que si lo van a mantener el subsidio, bueno, ¿a cambio de qué? Porque hay que decirlo con toda propiedad y responsabilidad. Hay muy buenos empresarios, yo conozco muy buenos empresarios del transporte colectivo, pero hay otros en que son malos y no se puede seguir premiando. Ahora, que a mí me vengan a decir que porque no se subsidia van a quebrar, es totalmente falso. Eso es totalmente falso. La tarifa es un componente entre los costos de operación. Primero hay que transparentar los costos de operación. Porque, y sabe, por una simple y sencilla razón, aquí en San Salvador, para que un bus haga una ruta completa, se necesitan 23 galones de combustible al día. No hay rutas más largas, más cortas. El promedio. Ese es el promedio, porque aquí hay una tarifa, dijéramos, solidaria. Si usted viene de San Martín a San Salvador, paga lo mismo que si se montó una cuadra antes de su destino o si se montó desde San Martín. O sea, es solidaria esa tarifa, es decir, no paga por el tramo recorrido, sino que trama por el tramo completo. Entonces, hay que hacer la estructura de costos para decir, bueno, miren, si es que usted cree que, ¿cuánto le dan? Yo no sé ahorita si eran $350, creo que dijeron que le estaban dando por unidad. ¿Ustedes creen que con 300, dividan $350? Bueno, pongámosle $500 que se le estuvieran dando, divida $500 entre 30 y le va a sacar lo que el subsidio ayuda, entre comillas, hacia la tarifa. Entonces, que a mí me digan que por $500 al mes van a quebrar, no es cierto. Incide, por supuesto que incide, pero no es determinante. Me gustaría ver que en lugar de que aquí el 80% del transporte está atomizado, aquí ya deberían de haber empresarios individuales. Es que no van a salir. Vea usted las unidades a las 10, 11 de la mañana van solas. Señores, tienen que dar ese paso de calidad, ya no se puede. Te propongo 2 medidas que no necesitan mayor inversión. En El Salvador, y especialmente San Salvador, tú tenés que movilizar 2.3 millones de pasajeros entre 6 y 8 de la mañana. ¿Por qué no escalonamos el horario? No vas a resolver el problema, pero lo vas a aminorar. 2, siguen entrando vehículos a este país totalmente chocados y desarmados. Siguen entrando al país más vehículos de lo que la capacidad vial pueda dar. Y si no, el televidente me debe entender. Salga entre 6 de la mañana, 6:30 de la mañana y 8 de la mañana y trate de pasar, porque además llegamos a un embudo, tienen 7 carriles de un lado y se llegan a hacer 2. Es decir, esa es la realidad que tiene el país. Entonces yo creo que en el tema específico del subsidio, creo que deben de verlo con muchísimo detenimiento. Comparto que debe subsidiarse, que hay que focalizar, y sí quiero dejar muy claro que en el tema de subsidio se subsidia al pasajero y no al empresario de autobús. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Muchas gracias por estar con nosotros a través de la prensagráfica.com. Converso con Julio Valdivieso, presidente de la GEO, y que precisamente quizás en este último bloque vamos a terminar hablando de la GEO y también de tal vez las nuevas inversiones que se puedan esperar en el país, o ese tema está un poco paralizado en el caso de la GEO. No, de hecho recibimos un mandato de la Junta General de Accionistas, donde los dos accionistas dieron un mandato expreso a la Junta de que elaboráramos un plan estratégico de la empresa para los próximos 5 años. Déjame decirte que tradicionalmente tenemos la costumbre de planificar o de hacer, dijéramos, visiones a muy corto plazo, 1 año, 2 años, y esto se replica también en los demás conceptos. Yo creo de que el país tiene un potencial muy grande de desarrollo geotérmico en los campos de Aguachapán y Berlín. Ahorita tenemos también unas concesiones en San Vicente y Chinameca, donde se van a hacer, dijéramos, las exploraciones necesarias, y de hecho se está haciendo un estudio. Lo que pasa es que en el tema geológico hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es un negocio a riesgo. En geotermia hay 2 principios básicos, Luis. Para que un pozo pueda ser productor se necesitan 2 condiciones básicas. Uno, que exista la temperatura y que exista la permeabilidad. En muchos de los casos o hallas uno o hallas lo otro. Gracias a Dios, en el caso de Aguachapán y Berlín, las 2 condiciones se juntaron. Eso no significa que no se pueda explorar también pozos en baja entalpía, se le llama, que es un proceso cuando la temperatura es abajo de los 200 grados. Entonces podés poner plantas con menores capacidades, ciclos binarios. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a proyectos de grandes envergaduras, de 30, 40, 50 megavatios. Deberíamos de empezar a pensar también en aquellos proyectos de 4, de 5, de 3 y de 2. Yo creo que tenemos que ser conscientes. La naturaleza fue bondadosa en el caso de la geotérmica, pero en las demás fuentes de energía tenés un río Lempa que cada día se va muriendo. Creo que después de ese río va a llegar a Charca. Ya si tú vas en verano en la parte norte de Lempa, lo caminas a pie, prácticamente riachuelo. El consumo de agua potable para el ser humano se extrae también ya del río Lempa, es decir, y tenemos problemas serios de agua. Yo me atrevería a decir que el próximo conflicto ojalá no se llegue a dar, pero va a ser por agua en el país. La gente no dimensiona lo que es abrir un grifo en su casa y que caiga ese vital líquido, pero pregúntele cuando no le llegan 2 días. Claro. ¿Verdad? Entonces yo sí creo de que no hemos perdido el horizonte, hay un mandato y esperamos cumplirlo lo mejor que podamos en cuanto a la visión estratégica de la empresa. Luego de esta empresa que surgió en el 76, se ha venido desarrollándose y con fuerte liderazgo con el tema de la generación con la geotermia. También tiene inversiones en Nicaragua, Chile. ¿Cuál es el valor del mercado de la geo? ¿Cuánto cuesta ahorita ya, si se tuviera que ver, para que la gente sepa más o menos de qué estamos hablando cuando hablemos de esta empresa? Lo que pasa, Luis, que en este momento también es un mandato, no hay un marco de referencia, la empresa nunca ha sido evaluada. De hecho, hoy tenemos ese mandato por parte de los accionistas, en el sentido que nos han dado instrucciones para que en un plazo de 4 meses podamos presentarle a la Junta General de Accionistas cómo fue evaluada la empresa y cuál fue su monto. En 4 meses lo llamaremos entonces. Aquí vamos a estar. Bueno, Julio, ha sido un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por venir. Ya sabes, Luis, a la orden. Entonces, le decimos a nuestros internautas y a nuestros televidentes, nuestros lectores, mañana vamos a estar nuevamente aquí en la prensagráfica.com. El invitado será Benito Lara, diputado del FMLN. Vamos a hablar un poco sobre los conflictos que hay con el órgano judicial. Nos vemos mañana. Muchas gracias.